Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días. Sé que es todavía pronto porque acaba de conocerse, pero una primera valoración de lo que estamos conociendo en los últimos minutos alrededor de ese cambio que ya se había anunciado por parte de Putin que se iba a producir, pero se firma justo después del ok por parte de Estados Unidos del uso de misiles de largo alcance a Ucrania, en el que encaja, por lo que estamos viendo, en este cambio de doctrina nuclear. Lorenzo. Bueno, se le han puesto votando y sin portero. Yo creo en este caso al Kremlin, que como bien dices tenía todo esto ya muy bien preparado, ese cambio de doctrina nuclear. Lo que no tenía era nada que pudiera justificar realmente hacerlo, ¿no? La idea, como bien sabes, durante muchos meses, durante muchos años, Zelensky ha ido solicitando ese permiso por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca se negaba precisamente porque era consciente de que eso motivaría, justificaría o de alguna manera permitiría al Kremlin ir modificando pues esa doctrina nuclear. E incluir también pues el hecho de que cualquier tipo de armamento misil balístico que no sea nuclear pueda ocasionar o pueda generar una respuesta. También es muy importante el hecho de que se especifique que no hay por qué no hay por qué pertenecer a la OTAN para que Rusia considere que pueda estar dentro de un bloque. Esto quizás hay que verlo más desde un punto de vista más a medio plazo, después de ese proceso de paz, cuando ya finalmente se constate esas condiciones, ¿no?, que planteaba el equipo de Trump de que Ucrania por lo menos durante 2 décadas no va a entrar en la OTAN, la Ucrania del oeste. A mí me gusta mucho explicar esto y justificar esto, y sobre todo que la gente tenga en cuenta que Ucrania se ha dividido en dos. Vamos a una solución parecida a la de Vietnam o a la de Corea, o incluso salvando las distancias de la propia Alemania. Va a haber una Ucrania del oeste y una Ucrania del este. La Ucrania del oeste va a ser la que va a estar dentro de ese bloque. Veremos si entra en la Unión Europea, pero desde luego que en la OTAN no, y de alguna manera pues Rusia se cura en salud y dice, oiga, en la Ucrania del oeste tampoco va a poder realizar ningún tipo de ataque porque entonces podré responder con todo. Yo creo que esta es una manera en la que Rusia pone el pie en la pared. Yo personalmente no creo que Zelensky es muy difícil que pueda cometer este ataque en los próximos meses. De hecho ya le ha prometido a Trump el oro y el moro, nunca mejor dicho, con esos recursos naturales y poniéndose en manos del presidente Trump. Y aquí el problema fundamental es doble. En primer lugar, si Zelensky tiene la capacidad real para determinar si puede realizarse algún tipo de ataque de este tipo, o si hay gente dentro de su propio gobierno, dentro de su propia estructura militar que quiera ir más allá. Por lo que sabemos de las filtraciones hasta ahora, Zelensky es el más bélico de todos, y a mí lo que más me preocupa en este caso, sobre todo hasta que llegue Trump a la Casa Blanca, es que no sabemos quién está tomando las decisiones en Washington, porque evidentemente las imágenes que hemos tenido de Biden en el G20 nos demuestran que es un presidente completamente fuera de juego, un presidente completamente impedido, y lo que me gustaría saber y que nadie sabe, y que es algo en lo que nos está poniendo el foco y que creo que es lo realmente inquietante, es quién ha tomado esta decisión, quién ha tomado la decisión finalmente de dar luz verde a Zelensky o al ejército de Kiev para utilizar estos sistemas de misiles norteamericanos. Estos misiles que Biden en ningún momento quiso autorizar su empleo por parte de Kiev y que ahora de repente pues vuelven a salir del cajón. Hay ciertos elementos dentro de la estructura de Washington, dentro de la estructura del complejo militar industrial, que temen perder poder con la llegada de Trump. Yo creo que ahí está en buena medida esa explicación, no porque Trump no vaya a alimentar al complejo militar industrial, que lo va a seguir haciendo, sino porque va a haber un cambio de cromos, y en ese contexto sí que vemos movimientos ahí ciertamente extraños, pero sobre todo profundamente inquietantes. José Antonio. Una duda a estas horas, no sé si tú tienes un poco más claro lo que puede suceder, pero Alemania ha dicho que no iba a enviar los misiles de largo alcance alemanes. ¿Se está quedando Europa a un lado de un posible choque Rusia-Estados Unidos para que no sea Rusia-OTAN? ¿Para que Europa quede al margen de ese cambio de doctrina nuclear, o quedaría involucrada dentro de la OTAN? Yo creo que esto es evidente, es la manera en la que Putin, después de la llamada de Scholz, recordemos, esto también es importante, Scholz habló con Putin hace unos días y le expresó su deseo de ir ya pues cerrando este episodio, cerrando esta brecha, incluso le ofreció algún tipo de colaboración en materia energética. Recordemos que todavía el gas ruso está sirviendo, ¿no?, en buena medida a Alemania y al resto de países europeos para seguir manteniendo sus maltrechas economías. Francia está comprándole gas a Rusia y luego se lo está revendiendo a Alemania.
Alemania, Bélgica está comprando gas a Rusia y luego se lo está revendiendo a Alemania, sigue llegando el gas a través de Ucrania, al menos hasta el 31 de diciembre, y esa conversación con un Scholz bastante debilitado lo que le dice a Putin básicamente es: por favor, no cortes el grifo, no hagas como ha sucedido con los austríacos en las últimas horas y sigue suministrando ese gas. Evidentemente, ayer en la cumbre que tuvieron los ministros exteriores de la Unión Europea, si hubieran querido realmente ponerse del lado de Estados Unidos, lo hubieran hecho. No lo han hecho por primera vez en 2 años, por primera vez desde que se produce esa intervención militar rusa en Ucrania, con lo cual evidentemente hay un intento de Europa de dar un paso atrás, fundamentalmente porque ahí está Trump, porque Trump llega en enero y porque esta decisión, insisto, la está tomando una administración que está completamente muerta. Entonces, ahora mismo ese aislamiento de Estados Unidos a la hora de dar esa luz verde, esa autorización, pone el foco sobre todo en la Casa Blanca y lo desvía un poco de los países europeos. También hay un elemento importante que no he comentado antes, y es que esto también afectaría a todo lo que tiene que ver con la ofensiva que se está planteando en Europa de poner a los países bálticos como la nueva punta de lanza, sustituyendo a Ucrania en ese elemento de presión contra Rusia. Es una manera también de que Rusia está diciendo: oigan, no necesito que ustedes me ataquen con armamento nuclear para yo responder con armamento nuclear. Tenemos aquí una especie de política de disuasión que de alguna manera pues también manda un mensaje a esos países del Báltico que parecen desnortados y que, olvidando su propia historia y sobre todo pues planteando un escenario de tercera guerra mundial, pues nos pueden llevar también a un atolladero bastante complicado. Scholz se borra, está Alemania en una crisis económica de caballo y con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Cuidado con la llegada de la CDU, que yo también sabes que es algo en lo que insisto bastante. La CDU ha tenido un discurso muy duro contra Ucrania, pero vamos a ver cómo determinados relatos, determinados gobernantes que han estado del lado de Estados Unidos, sobre todo a la hora de presionar a Rusia, en las próximas semanas, en los próximos meses, van a ir virando. De igual manera que está sucediendo a muchos elementos del nuevo equipo de Trump, que han sido también muy críticos con Rusia con respecto a Ucrania, y ya progresivamente van mirando el mensaje, porque hay que preparar ese escenario del día 10, del día 25 de enero, cuando finalmente Trump llega a la Casa Blanca. Nos esperan 2 meses de infarto, nos esperan 2 meses de mucha desinformación, de mucha presión, de mucha escalada, y con esto se demuestra también algo que algunos llevábamos contando y explicando desde hacía muchos meses, y es que a quien le ha interesado la escalada desde el minuto 1 realmente ha sido la Casa Blanca, ¿no? Recordemos que durante años el Kremlin se negó a aceptar a las repúblicas del Donbass bajo su techo. Putin era muy consciente de que eso iba a abrir una brecha importante con todos los países OTAN y con la propia Unión Europea. Finalmente interviene en esa guerra en marzo, en febrero, finales de febrero del año 2022, y a partir de ahí pues se inicia una deriva, un blanqueamiento de un Zelensky que ahora está amortizado y que por eso realmente puede ser peligroso, ¿no? Porque se sienta acorralado. También es una manera en la que Zelensky le está diciendo a Estados Unidos: buscadme una salida honorable, ayudadme a salir de este atolladero. Si me cambiáis por otro como Valery Slutny, seguramente el año que viene podamos tener un nuevo presidente ucraniano criado en los pechos de la embajada ucraniana en Londres. Entonces es un llamamiento que hace Zelensky también: no me dejéis solo, no me pongáis al pie de los caballos y garantizadme una salida digna. Esperemos que ese sea el enfoque y que ese sea el análisis, porque un perro cuando está acorralado lo que suele hacer normalmente es morder, ¿no? Y esperemos que en este caso pues no sea así, José Antonio. No te escucho, no sé si estoy en el aire todavía. Sí, sí que estás. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, ¿Hola? ahora sí. Ahora, te preguntaba o te comentaba, Lorenzo, que qué margen tiene Trump en un entorno en el que se están tomando decisiones en un periodo de transición que no son decisiones de periodo de transición, son decisiones ejecutivas para además una administración de un signo completamente contrario. ¿Puede actuar, tiene la fuerza ya de cara al 20 de enero de actuar llamando tanto a Putin como a Zelensky para intentar frenar la escalada que estamos viviendo ahora mismo? ¿Se puede producir? Bueno, de hecho es lo que está haciendo ya. De hecho, es lo que está haciendo ya. A última hora del día de ayer ya Trump manifestó que iba a tomar el mando.
Entre otras cosas porque como en Washington el presidente no tiene ese mando, pues también esto facilita a Trump que pueda hacer determinados movimientos. Es importante lo que planteas porque este equipo de transición que está ya nombrando y que ya está empezando a trabajar, lo está haciendo cuando hay un vacío en la Casa Blanca. Es decir, si tuviéramos un personaje en la Casa Blanca, un presidente pues potente, un presidente que hiciera declaraciones, un presidente que tuviera pues una cierta presencia internacional y que no lo hubieran tenido escondido en un cuarto como han tenido a Joe Biden, sería muy difícil que Trump pudiera tomar el mando, pero de hecho lo está tomando. Estoy convencido de que todas estas decisiones que se están tomando en los últimos días, tanto la decisión de Ucrania de apretar el acelerador como de Rusia de responder con esta nueva doctrina nuclear, la conocía Trump. Trump ha hablado con Putin, aunque el Kremlin no lo admita, y también Trump ha hablado con Zelensky. Insisto, Zelensky se ha puesto al servicio de Trump en este sentido, y en la medida en que Trump pueda realizar todas estas llamadas y tranquilizar un poco los ánimos, podrá conseguir su objetivo. Normalmente, a río revuelto, ganancia de pescadores, y lo más probable es que no se produzca ese ataque ucraniano contra Rusia, al menos de forma masiva, y también si este escenario es el que finalmente se cumple, que no lo sabemos, es una predicción o un augurio, esta escalada también permitiría a determinados elementos del complejo militar industrial terminar de hacer caja y pasar a la otra fase, ¿no? Desde luego, en la medida en que Trump pueda manejar esta situación, pues podremos evitar esa tercera guerra mundial, ¿no? Es paradigmático que todos aquellos que han estado criticando a Trump porque decían que estaba loco, que era una revista y que realmente pues era una persona bastante desequilibrada, al final tenga que ser el encargado de echarle agua al vino en este contexto de escalada que, como digo, en los próximos 2 meses van a ser de infarto, José Antonio. Reuters, por ejemplo, analizando esta noticia, diciendo que Putin lo que está lanzando es una advertencia a Estados Unidos. Eso es. Dice Reuters, Putin lanza una advertencia a Estados Unidos con una nueva doctrina nuclear, pero lo entiende o lo interpreta Reuters como el lanzamiento de una advertencia a Estados Unidos sobre el uso de esas armas de largo alcance. Lorenzo, esto me llama la atención con un tema del que íbamos a hablar y que está relacionado y colateral y que ayer estábamos comentando Lorenzo y yo, que es cómo se ve ahora mismo el movimiento de vuelta de las sanciones o de boomerang de las sanciones de Rusia, cerrando el grifo al uranio en las centrales nucleares de Estados Unidos. ¿Qué importancia en este nuevo contexto tiene el movimiento de Rusia de cerrar el grifo de uranio, que siendo uno de los principales productores del mundo? Bueno, uno de los principales, prácticamente el principal. Evidentemente esa es la razón por la que Rosatom, que es la corporación rusa para la energía nuclear, pues no estuviera en ninguno de los paquetes de sanciones, ¿no? Evidentemente esto llega después de que el pasado mayo el gobierno de Estados Unidos estableciera una autoprohibición para comprar uranio a Rusia. Lo que pasa es que decían que iban a empezar a dejar de comprar a partir del año 2028, ¿no? Entonces Rusia, dentro de todo este escenario de advertencias, en el cual evidentemente también se incluye el tema de la doctrina nuclear, pues dice, oiga, pues ahora lo que anunciamos nosotros es que en respuesta a esa decisión de la Casa Blanca y del Senado el pasado mayo, pues somos nosotros los que vamos a dejar de venderos el uranio. Es importante destacar, y esto lo ligo también con la pregunta que me hacías antes de cómo Europa se quita en medio, que Rusia ha dicho que a Europa le va a seguir vendiendo el uranio. Es decir, el foco está exclusivamente en Estados Unidos y en la administración Biden, porque esta prohibición, casi con toda seguridad, se va a levantar cuando Trump llegue a la Casa Blanca. Es una manera en la que intenta mostrar las cartas que tiene Rusia sin necesidad de atacar ningún país OTAN. Hay otra serie de medidas. Estados Unidos utiliza las sanciones, Rusia utiliza sus propias materias primas. Esto a mí me genera cierta gracia cuando hay gente que dice, es que Rusia chantajea con la energía. Hombre, no es que chantaje, es que realmente son las bazas que tiene. Entonces, los clientes de Rosatom en Europa van a seguir recibiendo el uranio, pero las centrales nucleares norteamericanas no, al menos de momento, lo cual es un problema porque Rusia controla casi la mitad de la capacidad mundial de separación de isótopos de uranio necesarios para los reactores nucleares. El año pasado suministró más de una cuarta parte del combustible enriquecido para las centrales de Estados Unidos. Es verdad que la mayoría de las entregas de este año se han realizado ya, con lo cual tenemos también que tener en cuenta que aquí estamos en un juego de humo y espejos importante. Entonces la prohibición tendría implicaciones a partir del año 2025. Si en el año 2025 Trump llega a un acuerdo con Putin en este sentido, pues evidentemente no vamos a tener ningún problema en las centrales nucleares de Estados Unidos. Esto es muy relevante porque si Rusia deja de vender uranio a Estados Unidos no puede producir energía nuclear.
No puede producirla y no puede generar electricidad con esa energía nuclear. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha dejado languidecer su capacidad nacional de enriquecimiento. Estados Unidos no tiene suficiente uranio enriquecido. Es verdad que hay un plan de gasto público, de inversiones, para intentar potenciar otra vez una industria que se ha abandonado. Se ha puesto en marcha un esfuerzo multimillonario para reiniciar esa capacidad nacional de enriquecimiento de uranio, pero estamos en una fase muy incipiente. En estos momentos Estados Unidos solo tiene una instalación comercial de enriquecimiento, que la tiene en Nuevo México, que además no es propiedad estadounidense, sino de un consorcio británico, holandés y alemán, que se llama Urenco, cuya unidad estadounidense suministra aproximadamente un tercio del uranio enriquecido utilizado en los reactores de Estados Unidos. Solo podría cubrir un tercio del combustible. Están trabajando en el mejor de los escenarios para ampliar su capacidad un 15% de aquí al año 2027. De ahí que pusiera ese escenario, ese horizonte temporal de 2028, la ley aprobada por el Senado e impulsada por la Casa Blanca para dejar de comprar ese combustible ruso. A pesar de esta ley, la verdad es que Estados Unidos en estos momentos está comprando uranio ruso a la mayor velocidad e intensidad de la historia. Las empresas estadounidenses pagan a la agencia nuclear rusa, a Rosatom, a través de intermediarios. Hay que decir que Rosatom es una empresa estatal, y de esta manera generan más de la mitad de la energía libre de emisiones de CO2 de Estados Unidos, gracias a este uranio ruso. Es uno de los flujos de dinero más significativos que existen entre Estados Unidos y Rusia. Los pagos, como digo, se hacen a subsidiarias de Rosatom, y hay que decir que Estados Unidos, como digo, dejó de enriquecer uranio prácticamente por completo. Y Europa está en una situación similar, porque el organismo público europeo Euratom calcula que las importaciones de uranio de la Unión Europea procedentes de la órbita rusa, aquí tendríamos que incluir también a Kazajistán y Uzbekistán, sumaron aproximadamente en el año 2020-2021 el 42% del total, aumentando desde entonces. Entonces, los 440 reactores operativos en el mundo, que generan aproximadamente el 10% del suministro de electricidad total del planeta, dependen en mayor o menor medida de este uranio ruso. Entonces, las autoridades europeas argumentan para explicar la ausencia de sanciones contra la compra de uranio ruso, que nunca ha estado en el foco, que 19 de las centrales nucleares operativas, sobre todo en Europa del Este, que datan del área soviética, dependen exclusivamente de estas barras de combustible rusas, porque son las únicas que encajan materialmente en sus estructuras, porque estas barras de combustible tienen una forma diferente y solo caben en elementos rusos, por lo que una sanción de este tipo paralizaría su funcionamiento. Es decir, Rusia enseña las garras, dicen: oigan, no solo necesitan nuestro gas, también necesitan nuestro uranio, y si ustedes quieren ir a una potenciación, a un aumento de la energía nuclear, que parece que es lo que está ahora mismo en el planeta, excepto en España, en todo el planeta, van a necesitarnos a nosotros, con lo cual vamos a sentarnos, vamos a empezar a hablar, vamos a llegar a acuerdos otra vez, porque Rusia en ningún momento se ha negado a seguir vendiendo a Europa, y esa es la baza de negociación que hay. Hay analistas que consideran que se puede volver algún tipo de entente económico entre Rusia y Europa. Yo he sido siempre bastante escéptico, pero a lo mejor la situación de crisis económica endémica en la que pueda entrar la Unión Europea en los próximos años, y sobre todo la llegada de Trump a la Casa Blanca y ese proceso de paz en el este de Europa para fijarse en otros contextos, en Irán, en Taiwán y en otras zonas geográficas, a lo mejor sí que pueden favorecer cierto acercamiento que no nos presentarán como tal, pero que al final redundarán en el beneficio de los ciudadanos europeos. José Antonio. Estamos viendo un movimiento también ahora, Lorenzo, importante alrededor de un tema, no sé si tienes mucha más info, de lo que está sucediendo. Yo lo contaba esta mañana en Claves, alrededor, dice Pistorius, ministro de Defensa alemán, que el daño al cable submarino, al Sea Lion 1, este cable submarino que había sido cortado, parece haber sido, dice Pistorius, causado por un sabotaje. Pistorius dice que el cable dañado debajo del mar Báltico parece haber sido causado por un sabotaje. ¿Crees que tiene implicaciones también como lo que estábamos viendo en Nord Stream? ¿O cuál es la dimensión del asunto? Hay un mensaje, un relato también que se está vendiendo en las últimas semanas, sobre todo en relación con los ciberataques y también con la posibilidad de que estén en peligro ciertas infraestructuras europeas, entre las cuales incluyen los cables submarinos, apuntando a que Rusia podría realizar algún tipo de ataque, algún tipo de sabotaje. Se está intentando vender la idea, que es una idea que siempre ha estado ahí, de que esas infraestructuras están en peligro y que por lo tanto hay que protegerlas. Yo pensaba que el enfoque era más que nada económico, de justificar pues mayor desembolso
desembolso de dinero público en determinados organismos de defensa y sobre todo también en determinadas empresas de armamento, y yo creo que un poco la advertencia de Pistorius va por ahí. Se trata de crear además una sensación de emergencia continua para justificar el envío y el desbloqueo de todo el dinero que pueda ir del bolsillo de los contribuyentes a las grandes empresas de armamento, porque saben que a partir de enero a lo mejor ese movimiento pues es un poco más complicado, ¿no? No tengo información de última hora sobre si realmente ha sido un sabotaje o no. Yo siempre que hablamos del Báltico menciono dos hechos que yo creo que son incontestables y que se intentan ocultar. En primer lugar, que desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, lo primero que se hizo fue poner en el foco en el Báltico, se enviaron buques norteamericanos al Báltico y se trataba de hacer algo similar a lo que sucede cuando buques norteamericanos pasan por el estrecho de Taiwán. Básicamente es intentar buscar algún tipo de confrontación, algún tipo de conato que justifique la política exterior, en este caso de Estados Unidos, de presión hacia Rusia. Y luego, en segundo lugar, cuando explotan o cuando son saboteados los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, justo al ladito de los Nord Stream 1 y Nord Stream 2 hay otro tubo, hay otro gran gasoducto que es el Baltic Dry Pipe, que es el tubo del Báltico, el gasoducto que trae los hidrocarburos, en este caso el gas, desde Noruega a Polonia, que no sufrió ningún tipo de daño, con lo cual todas las operaciones que se están haciendo ahí, en buena medida respaldados por ejercicios de la OTAN, son operaciones quirúrgicas y es imposible que se cometa ningún tipo de sabotaje en las aguas del Báltico sin que pueda ser localizado, previsto y evitado por las fuerzas de la OTAN, con lo cual a partir de ahí tenemos que preguntarnos si hay un sabotaje, realmente quién puede haberlo cometido, porque los rusos ahí es complicado que puedan tener suficiente margen de maniobra. Lo querrían tener más margen de maniobra, pero no lo tienen porque prácticamente todos esos escenarios, todas esas aguas del Báltico, sobre todo cercanas, ¿no?, a las costas danesas, son propiedad y están controladas absolutamente por la OTAN, lo cual además pues motiva las críticas recurrentes de Rusia, diciendo que al final pues ellos también tienen mando en plaza y en este caso pues también son aguas a las que pueden tener libre acceso, ¿no? Con lo cual a lo mejor pues también tenemos que entender todo lo de Pistorius por esta línea, José Antonio. Y 21 de la mañana, 10 y 22 ya de la mañana. Gracias, Lorenzo Ramírez. Buen día, buen negocio. Igualmente, abrazos.